soy Lucía Ariza, soy licenciada en Bellas Artes y me dedico a la ilustración. Tengo junto con una compañera el Centro Artístico Cultural La Garabata, donde damos clases de arte a niños como vosotros y también a mayores. Y hoy estoy aquí para hacer una actividad con vosotros que creo que os va a encantar. Un dibujo con acuarelas. Si algunos no conocéis bien la técnica, os voy a explicar un poquito de cómo sería. Y vamos a realizar el dibujo en acuarelas de un animal que está en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente de Puerto Real, que convive con nosotros, que además los vemos muchas veces pasar volando, van en grupo, y otras veces incluso cuando vais en coche y pasáis cerca de las salinas, creo que algunos habréis podido ver. Estoy hablando de unos animales preciosos de color rosa con plumas que se llaman flamencos. Sí, hoy vamos a hacer una ilustración de un flamenco con acuarela. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Esta es la ilustración que vamos a hacer. La vamos a hacer en papel de acuarela y ahora os voy a explicar los materiales que necesitáis. Bueno, pues os animo a que lo hagáis, que os va a encantar. Aunque parezca un poquito difícil, si seguís los pasos seguro que os sale súper bien. Vamos a utilizar un pliego de papel grueso. Si podéis tener a vuestro alcance papel de acuarela, estupendo. Y si no, una cartulina blanca. Lápiz, goma, unas acuarelas que igualmente os digo, estas son las que yo utilizo, que son más profesionales, pero también podéis utilizar las escolares porque nos sirven igualmente para explicar la técnica. Los pinceles, para la acuarela lo mejor son pinceles de punta redonda y lo más suaves posible. Ahí veis, bueno, yo tengo gran variedad, pero podéis utilizar uno o dos. Un papel para secar y agua. Muy importante, ahí los tenéis. Ahora os voy a enseñar cómo tenéis que sujetar bien el papel a un soporte, puesto que vamos a utilizar agua y el papel con el agua pues se va a arrugar un poquito. Lo ideal es coger un poquito de cinta de carrocero y que papá o mamá os puedan ayudar y sujetarla. En este caso yo lo hago a un tablero, pero también lo podéis hacer a una mesa, porque después lo quitaremos y ya está, se quedará liberado. Lo haremos por todo el contorno, como estáis viendo, sujetando bien y solamente montándonos un poquito sobre el papel blanco. Para terminar, cuando ya esté el dibujo hecho, lo retiraremos ayudándonos con un poquito de secador, con el calorcito, y podremos retirar perfectamente. Como hemos dicho, la imagen que vamos a hacer es la de un flamenco. Y lo primero que haremos será dibujar sobre nuestro papel con el lápiz, con mucho cuidado y sin apretar, para que luego si hay que rectificar alguna cosa no tengamos problema con ello. Con lo cual, comenzaremos proporcionando nuestro flamenco dentro del formato que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es un óvalo en esta zona y una línea de forma serpenteante, como si fuera un 2, utilizando esa forma parecida a un 2, que nos servirá de guía para luego trazar el cuello. Una vez que tenemos esto, en este lado volveremos a hacer una forma ovalada a esta altura del papel. Con estos primeros trazos tendremos nuestra forma aproximada de lo que será el futuro dibujo del flamenco. Pasaremos a comenzar más detalladamente la cabeza. Para ello dibujaremos el pico con esta forma. Si lo miráis con detenimiento, veréis que tampoco tiene mucha complicación, simplemente tenéis que observar bien. Ahora será el momento de dibujar completamente el cuello y será con una línea paralela a la serpenteante que hicimos en un principio por la parte interior y otra que partirá de aquí, de la parte de la cabeza, hacia arriba y que irá también paralela, pero por la parte exterior de nuestra línea serpenteante o 2 que hicimos al principio. Cuando tengamos esto, cogemos nuestra goma y borramos todas las líneas auxiliares que ya no nos sirven. Para nuestro dibujo
Es importante que todas estas líneas estén bien limpias porque luego vamos a aplicar acuarela. Y la acuarela es un poco transparente, con lo cual será necesario que no se vean líneas que nos puedan interferir en el color. Bien, ya se parece un poco a un flamenco, ¿verdad? Vamos a centrarnos ahora, como decíamos, en la cabeza. Dibujaremos el ojo de nuestro flamenco justo aquí. Y lo haremos con un pequeño círculo y otro concéntrico dentro de él. Pasaremos a hacer esta forma y esta otra que ya delimitan el pico en su parte superior. Iremos borrando todas esas líneas. Una vez que tenemos esto, vamos a dedicarnos un poquito al pico. El pico tiene una forma oscura, en forma de mancha en el pico, en la parte del extremo. Y además, esta forma y esta aquí, que luego nos va a servir para dar esos colores y esos tonos diferentes que tiene el pico. Porque ya sabéis que el pico del flamenco no es de un color nada más, tiene varias tonalidades, una oscura en el extremo y más clarita hacia el centro. Podríamos dejar ya toda esta zona de esta manera y pasamos a dibujar las plumas, que las haremos de la siguiente forma. Como veis, este dibujo no es muy difícil, tiene un poquito de complicación, pero son formas sencillas y la verdad es que es bastante rápido de hacer, teniendo sobre todo muy claros los pasos a seguir. Nos vamos a centrar en el plumaje y comenzaremos con las primeras plumas de arriba, que serán 3. Haremos 3 plumas con esta forma. Añadiremos después unas plumas un poco más grandes a medida que vamos bajando. Ahí las podéis ver. Y a continuación, algunas más que ya se unirán a las largas, porque el plumaje va desde arriba, que son muy cortitas, cada vez más grandes a una larga ya que llega hasta el final del cuerpo. Bueno, pues parece que tenemos nuestro dibujo más que terminado. Podéis repasarlo un poquito, mirad los fallos que tenéis, incluso repetir algunas zonas que veáis que nos ha quedado muy bien. Y ahora vamos a comenzar con el color. Para ello nos acercamos nuestras herramientas de trabajo, que serán el agua, la servilleta, muy importante, y nuestras acuarelas. Como habíamos comentado, podíamos utilizar tanto una un poquito más profesional, si alguien tiene en casa, de papá o de algún familiar, o nuestras acuarelas escolares que perfectamente nos sirven. Yo creo que lo voy a hacer con las escolares para que veáis el resultado y que es muy fácil de hacer. Además, utilizaremos también nuestros pinceles y bueno, vamos a ponernos manos a la obra. El primer paso, que además es lo importante y lo bonito de este trabajo, es enseñaros cómo hacer diferentes transparencias con la acuarela en nuestro papel. Por eso la importancia de que el papel fuera grueso, para poder meter bastante agua y que no se nos estropee. Vamos a utilizar primero el agua con el pincel y humedecemos nuestras acuarelas con este color que vamos a aplicar prácticamente en toda la superficie de nuestro flamenco. Lo hacemos de forma muy transparente. Ya sabéis que la acuarela no se debe utilizar como si fueran témperas en las que oscurecemos toda la superficie y tapamos el papel. Aquí se tiene que traslucir un poquito la transparencia del papel. Iremos poco a poco sacando el color. Muchas veces no encontramos el color exacto en nuestra caja de acuarelas, por lo tanto será también cómodo y eficaz hacer el color en una paletita al lado. Si vemos que nuestro tono es un poco un rosa más anaranjado, podemos mezclar los tonos de rosa con naranja y hacer
nuestro color especial para el trabajo concreto que estamos realizando. Vamos aplicando el color de esta manera, muy suave. Como veis, sigo haciendo transparencia y dejando todo como con unas veladuras, es decir, como si estuviéramos poniendo unos velos transparentes por encima. Esa es la técnica de la acuarela. Para el plumaje del ala haremos exactamente lo mismo. Daremos primero una base de color muy transparente. Ya sabéis que los flamencos tienen un color muy característico, que es un rosa muy clarito y así como un poquito anaranjado, ¿eh? Después os enseñaré cómo vamos a trabajar exactamente las plumas. En este momento solo estamos dando esa base de color. En el pico también tiene un poquito de color, pero mirad, es muy transparente. ¿Cómo he hecho ese tono tan transparente? Pues mojando un poquito más de agua y dejando la disolución de mi color de la pastilla mucho más ligera. Si en lugar de poner tanta agua insisto en la pastilla, me saldrá un color muy opaco, un color muy intenso, que no es lo que yo quiero en este momento. Bueno, con esta primera base ya tenemos dado casi todo el color de inicio a nuestro flamenco. Nuestro papel se va a poder deformar un poquito, es decir, ahora empezará a curvarse, se formará un poquito de como montañitas. Es normal porque le estamos aplicando agua y tenemos un material que es higroscópico, con lo cual esto le va a afectar y se va a ir, pues como decimos, deformando. Pero no os preocupéis porque si lo hemos atado bien a los bordes, cuando esté seco se quedará totalmente tenso. El siguiente paso va a ser poner un poquito de color en el ojo. Ya sabéis que los flamencos y algunas aves tienen los ojos un poquito amarillos. Vamos a poner el color amarillo. Y ahora que ha pasado un poquito de tiempo y ya tenemos el flamenco más o menos con la base de color, vamos a empezar a intensificar algunas zonas. Porque darle color a una pintura, a una acuarela, no significa solamente dar así un tono uniforme. Tenemos que conseguir volúmenes, que es lo que vemos con la realidad de nuestra visión. Con lo cual, para ello, vamos a utilizar el tono que teníamos de ese rosa con un poquito de naranja y le vamos a poner un poquito más en esta zona. Aplico el color así de forma que se vea más intenso. Ahora mismo parece una mancha y que estamos estropeando nuestro dibujo, pero os voy a explicar cuál es el siguiente paso. Enjuago bien mi pincel, lo seco un poquito en el papel y me voy hacia los bordes de esas manchas y lo difumino. ¿Veis que se difumina muy bien? Esa es una de las técnicas de acuarela. Si yo paso ahora el pincel, se difumina y consigo que tenga volumen. Pues voy a realizar esto por todos los bordes de mi dibujo. Ahora estamos dando realce a las plumas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Utilizaremos esa mezcla de color un poquito más intenso para perfilar un poquito así las plumas por debajo, justo como si estuviéramos dándole color debajo de cada pluma. Enjuagaremos nuestro pincel como hemos hecho anteriormente y fundiremos el tono de color con el fondo. Acordaos que tenemos que ir enjuagando y limpiando porque el pincel se va saturando de color de nuevo y lo que queremos es darle ese aspecto de sombra, fundiendo todas esas manchas. Haremos así y fundiremos. Como veis,
Hay que cogerle un poquito el truco a la técnica, pero no es algo excesivamente difícil. Ya se está viendo todo el plumaje y un poco el efecto que quería enseñaros con esta acuarela tan bonita de un animal que precisamente forma parte de nuestro entorno natural. Podemos aprovechar esa misma tonalidad para ir haciendo, bueno, pues las zonas medias de las plumas y unas pequeñas manchas así rosadas, como en forma de líneas, que parezca ya que se ve pues las plumitas, esas diferentes, bueno, tamaños, ¿no? Entre las plumas más altas y las plumas más bajitas, más de abajo, ¿eh? Y ya podemos ver, bueno, casi terminado nuestro flamenco. Todo este trabajo nos hace ir respetando tiempos de secado de algunas zonas. Como hemos trabajado aquí, ahora podemos ya volver a trabajar sobre esa zona. Más que nada porque necesitábamos que se secara un poquito la parte del ojo. Porque ahora, con ayuda de nuestro pincel y la puntita, con mucho cuidadito, podemos ir haciendo unas rayitas así para que se intuya y se vea como una especie de plumeadito, ¿no? Que tiene el flamenco. No es que tenga pelitos, pero sí que tiene como unas plumitas que sobresalen así. Y lo vamos a hacer con ayuda de nuestro pincel. El pincel tiene que ser una prolongación de nuestra mano, como lo es muchas veces el lápiz o el bolígrafo cuando estamos escribiendo. Pues, si lo manejamos bien y sabemos controlarlo, con el pincel lograremos hacer líneas muy parecidas. ¿Veis? Con un poquito más de intensidad vamos haciendo. Así. Este efecto queda muy bonito y además nos viene muy bien para nuestro acabado del dibujo. Estaréis pensando, bueno, también queda por terminar el pico, ¿verdad? Sí, ahora lo vamos a terminar. Es que como es un color muy oscuro, siempre en acuarela empezaremos por los colores claritos y los oscuros los dejaremos para el final, para que en primer lugar no se nos manche el agua mucho y ya nos quede todo un poco parduzco, y tampoco para que se nos estropeen pues los tonos mezclándose. De hecho, ahí el color que vamos a utilizar prácticamente es negro, ¿eh? A nosotros no nos gusta mucho utilizar el negro porque se pueden conseguir colores oscuros con otros tonos que no sean negro, que además oscurecen demasiado los dibujos y a veces pues se nos mezcla un poquito y nos deja unos acabados un poquito turbios y muy feos del color. Pero en este caso es necesario porque el pico sí que es negro. Con lo cual, con mucho cuidadito, voy a cambiar de pincel, voy a coger uno más pequeñito. Mojamos en el negro y con mucho cuidadito vamos a pintar toda la parte del pico que es negra. Recordad que esto lo tenéis que dejar para el final, ¿eh? Es un buen consejo que os doy, porque como os he dicho, se nos estropean mucho los colores utilizando negro alrededor, con lo cual es el toque final de este dibujo tan bonito que tenéis aquí para poder hacer en casa y que yo estoy convencida de que os va a salir muy bien. Es una actividad creativa utilizando la técnica de la acuarela y que el resultado que nos ha dado pues es fantástico. Yo creo que se ve perfectamente que tenemos ahí un súper flamenco bastante realista. Mira, le voy a insistir aquí un poquito con intensidad de color para que se vea un poco más sombreada esta zona. Ya tenemos aquí a nuestro flamenco muy realista, muy parecido a la realidad. Podríamos haber hecho otro animal un poco
más caricatura, algo más dibujo animado, pero nosotros hemos preferido hacer esta actividad así para que vierais que bueno, que no es tan difícil y que se consiguen resultados muy bonitos. A muchos niños les gusta hacer esto que voy a hacer ahora y os lo propongo si veis que en casa podéis hacerlo, ¿vale? Os podéis ir al cuarto de baño con mucho cuidadito para no manchar nada. Mojáis bien el pincel con el color y podéis hacer así en una esquina del papel. Mirad, y le podemos hacer un salpicado que queda muy chulo de color rosa de nuestro súper flamenco. Y voilà, ahí lo tenéis. ¿A qué bonito? Bien, una vez que esté todo seco, pero bien seco, por la tarde, cogéis un secador de pelo, si habéis utilizado cinta de carrocero, y le dais calorcito para poder retirarla bien, porque si la intentamos quitar antes y sin el secador, muchas veces podemos arrastrar parte del papel, con lo cual es mejor aplicar un poquito de calor, que papá o mamá os ayude, y levantáis con cuidadito y ya tendréis vuestro dibujo precioso. Bueno, ahí lo tenéis, de un preciosísimo flamenco de aquí de nuestra zona que nos acompaña y conviven con nosotros, los animales, que tenemos que respetar su hábitat, su medio ambiente, porque es lo más beneficioso para todos, vivir pues en armonía con la naturaleza. Muchas gracias.